Hay muchos autores que han escrito libros sobre la oración. Y hay muchas citas que podemos dar, aparte de la palabra de Dios, que es nuestra autoridad. Pero John Bunyan, el que escribió El Progreso del Peregrino, tiene una cita muy famosa y muy importante sobre la oración, donde él dice: puedes hacer más que orar después de haber orado, pero no puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. Oren a menudo, porque la oración es un escudo para el alma, un sacrificio para Dios y un azote para Satanás. El domingo pasado comenzamos a hablar sobre la oración de los discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y hoy queremos continuar. Dimos la semana pasada más bien una introducción. Hablamos sobre la hipocresía en la oración. Hablamos sobre lo que la oración no es, cuáles son los requisitos. Hoy queremos comenzar con las peticiones en sí, comenzando en el versículo 9, donde dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y hablamos sobre eso el domingo pasado. Y luego él dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y lo que vemos aquí es que tenemos que orar para que nuestro Padre Celestial sea glorificado. Dice: santificado sea tu nombre. La idea es que debemos de tener reverencia cuando estamos en la presencia de Dios, que debemos de estar santificando su nombre. La Biblia da muchos nombres para Dios. Por ejemplo, en el caso de Cristo le llamamos Jesús, le llamamos el Cristo, le llamamos el Salvador, le llamamos Emmanuel, Dios con nosotros, y otros nombres. Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús tiene varios nombres. Dios, el Padre, tiene nombres, porque en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, en el tiempo del Antiguo Testamento, los judíos, la cultura judía, el nombre tiene un gran significado, no solamente porque es un nombre popular, como hoy hacemos, o hoy combinamos el nombre del papá y de la mamá y los juntamos, o otra cosa así, o lo nombramos por el abuelo o la abuela. En los tiempos bíblicos, las personas escogían un nombre por su significado. Por eso la Biblia tiene tantos nombres. Algunos han dicho que hasta 80 nombres para Dios en el Antiguo Testamento. Yahweh o Jehová, Elohim, Jehová Jireh, Jehová Shalom, el Dios de los ejércitos, y muchas más. Santificado sea tu nombre. La idea es que tu reputación sea mantenida sagrada, reverenciada, santa. Santificado, de la palabra santo, apartado. La idea es santificamos su nombre por medio de la obediencia a Él. Santificamos su nombre no tomando su nombre en vano. Dice la Biblia en Salmo 34:8: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Entonces, primero es su nombre, la preeminencia de Dios. Segundo lugar, el programa de Dios. Él dice: venga tu reino. Él es el rey, nosotros los sujetos. Y por lo tanto nuestra actitud es una de lealtad, una de sumisión,
porque es su reino. Él dice, venga tu reino, venga. En otras palabras, Él está diciendo que ya sea el tiempo de la consumación de tu reino. El reino de Dios no es un lugar geográfico hoy día que podamos definir o localizar. La idea es el reinado de un rey, es lo que está refiriéndose aquí. Y sí sabemos que en el futuro va a haber un reino, pero en el presente el reino de Dios son aquellos que son sujetos al rey. Los creyentes, la iglesia de hoy, promueve el reino de Dios. Cuando Jesús habló con Nicodemo, si ustedes se recuerdan en Juan capítulo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Está hablando aquí del primer nacimiento biológico, humano, y el segundo nacimiento espiritual, divino. No está hablando aquí de agua de bautismo, no tiene nada que ver el pasaje con esa idea. En otras palabras, el reino vendrá, pero el reino ya está aquí. Y nosotros estamos tratando de engrandecer su reino mediante la predicación del Evangelio, de traer a otros a los pies de Cristo. Pero luego Él dice, no solo venga tu reino, Él dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Él es, otra vez, Él es el rey, nosotros sus sujetos, Él es el amo y nosotros sus siervos. Y la actitud debe ser una de sumisión a la voluntad de Dios. Debemos de orar que su voluntad sea nuestra voluntad. La voluntad de Dios para nosotros es siempre lo mejor. Max Lucado dice que a veces oramos como que estamos ordenando una hamburguesa en un restaurante. Decimos, ok, dame una hamburguesa, 2 órdenes de papitas, no cebollas. Él dice, así oramos, decimos, Señor, resuelve nuestros problemas, danos 2 bendiciones sin pruebas, por favor. Dios dice, ok, solo tú pides y pides y pides. Es la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Es una invitación para expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Mi vida no es mía, yo le pertenezco a Dios, quien me ama, quien dio su vida por mí. Por lo tanto, yo debo hacer su voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y cómo es hecha su voluntad en el cielo? Déjeme decirle 4 maneras. En el cielo su voluntad es hecha completamente, es hecha inmediatamente, es hecha constantemente y es hecha gozosamente. Así también en la tierra. Debemos de hacer la voluntad de Dios aquellos que le seguimos, porque no podemos esperar que un incrédulo se someta a la voluntad de Dios, pero sí podemos esperar que un creyente, que un miembro del reino de Dios se someta a la voluntad de Dios.
Los ángeles se someten a su voluntad. El universo, las galaxias, todas las estrellas y los planetas se someten a su voluntad. Los animales y toda la creación se somete a su voluntad. Solo los humanos nos rebelamos contra su voluntad. Su voluntad es mejor. Señor, que tu voluntad sea mi voluntad, debe ser nuestra oración. Luego él continúa en el versículo 11 diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo sé que a nosotros nos gusta comer, nos encanta comer, y nuestra comida favorita o nuestro restaurante favorito nos pone una sonrisa en la cara, se nos agua la boca cuando hablamos de comida. Piensen como esta frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, en esta cultura que estaba escuchando este mensaje del Señor. Ellos sabían de los israelitas que estuvieron en el desierto por 40 años. Y por 40 años Dios les dio el pan de cada día. Hay una persona, Brad Mitchell, que él trató de calcular cuánta comida era eso que Dios le estaba proveyendo. Y él dice que si ponemos 1 litro por persona de comida por 40 años, hubieran sido 1.8 billones de litros al año, o un total de 72 billones de litros para alimentar a la nación de Israel por 40 años. Eso es mucha comida, eso es mucho maná. Yo imagino que llegó un momento que quizás las israelitas hicieron un libro de cocinar, de recetas. Maná hervido, maná frito, maná agridulce, sopa de maná, mole de maná, taquitos de maná, mofongo o mangú de maná, quién sabe. Pero eso era mucho maná. 40 años comiendo maná. No había restaurantes. Seguramente hubiera un Manabel o un Manaquín. El punto es que estas personas conocían la historia de los israelitas y como Dios les proveyó día tras día, día tras día. Y si Dios puede proveerle a un pueblo de 2 millones de personas por 40 años, día tras día tras día, Él puede proveer para usted y puede proveer para mí. Es una relación. Dice: danos hoy el pan de cada día. Eso no significa solamente pan, esto significa nuestras necesidades, todas incluidas en esa frase. Y es interesante porque él enfatiza la idea de hoy. Noten, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Noten el énfasis. Es un doble énfasis en que cada día debemos de orar. Porque la oración es una relación con Dios. La oración es un tiempo de conectar con nuestro Padre Celestial. Y así conversamos con Él. Y así nos mantenemos en contacto con Él. No tiene que ver un lugar específico, una postura específica, unas palabras específicas. No, eso no lo hay. Rick Warren dice: como Dios está contigo todo el tiempo, no hay lugar más cerca de Dios que el lugar donde estás ahora mismo. Qué precioso. Donde usted esté, ahí está Dios.
y ahí te puedes comunicar con Él. Es un pecado cuando somos indiferentes o ingratos, no reconociendo nuestra necesidad de orar. Porque la oración demuestra confianza. La oración demuestra también dependencia de Dios. Dependemos de Él día tras día tras día. Y la Biblia lo declara de esa manera, nos los enseña a nosotros también. Entonces, siguiendo, también Él dice, dánoslo hoy, ¿verdad? Él habla aquí de que la oración debe ser para nosotros, pero dice Él, el pan nuestro, dánoslo hoy. ¿Por qué es importante cuando dice así el pan nuestro? Porque no solamente pedimos por nuestras necesidades, pedimos por las necesidades de otros. No dice el pan mío de cada día, dámelo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oramos por otros, pedimos por otros, pedimos también por la familia de Dios. Si hacemos esa oración con sinceridad, nos liberamos del egoísmo y de la acumulación. Cuando oramos por otros, demostramos compasión por ellos. Si el Padre nos suple 2 hogazas de pan y nuestro hermano no tiene ninguna, entendemos que Dios ha contestado realmente nuestras oraciones. La hogaza adicional no es para guardar, sino para compartir. Eso lo comparte el pan diario con nosotros. Entonces Él continúa y dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a brincar al 14 y el 15. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Noten que es condicional ahí. La idea de deuda es un término comercial que está describiendo una deuda financiera. Y en realidad, hermanos, es una buena palabra porque nosotros estamos en deuda con Dios. El problema más grande del hombre es el pecado. Por lo tanto, el perdón es nuestra más grande necesidad. Y cuando nosotros pedimos perdón, el Señor nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Max Lucado otra vez dijo así: la confesión no crea una relación con Dios, simplemente la nutre. Si usted es un creyente, la admisión de pecados no altera su posición ante Dios, pero sí mejora su paz con Dios. Así como el pecado no confesado obstaculiza el gozo, el pecado confesado lo libera. Lidiar con la deuda está en el centro de tu felicidad, también está en el centro de la oración del Señor. Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Para que Dios nos perdone, nosotros tenemos que perdonar a otros. Ahí lo dice. Si perdonas a los hombres sus ofensas, vuestro Padre os perdonará. Si no perdonas a los hombres sus ofensas, su Padre tampoco los perdonará. Es una deuda que tenemos con Dios y es una deuda que tenemos con otros cuando ofendemos a otros y perdonamos.
El perdón es parte de la vida cristiana. Y luego él dice en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí está hablando de la protección de Dios. Quizás podemos pensar en la idea de tentación como una prueba. Santiago lo dice así en Santiago capítulo 1, menciona la prueba de vuestra fe. La idea de esta petición en el contexto es que él está diciendo, Señor, no permitas que yo entre en una tentación que me va a provocar pecar. Líbrame de una tentación que va a ser una invitación para pecar. No nos metas en tentación, líbranos del mal o del maligno, podemos decir en esa versión. La Biblia dice que en Salmo 37, 23 y 24, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. La Biblia nos enseña muy claramente que Dios no nos invita a pecar. Dios no peca ni Dios tienta a nadie a pecar. Dios nos puede librar. Y mientras oramos esta petición a diario, es como decir, guíanos de tal modo que no lleguemos a tener que enfrentar la tentación de pecar. Y luego al final él concluye diciendo en el versículo 13, porque tuyo es el reino, de comenzó con reino, terminó con reino. Venga tu reino, tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Noten, él termina con alabanza. El reino le pertenece a Dios y a Dios solamente. El poder le pertenece a Dios y a Dios solamente. La gloria, el honor, el crédito le pertenece a Dios y a Dios solamente. Y cuando decimos amén después de la oración, estamos diciendo, sí, Señor, así sea. Pero saber sobre la oración no significa necesariamente hacer. Usted puede ver una clínica en YouTube de cómo cambiar un motor de un vehículo. Usted puede ver una clase de cómo usted puede aprender a ensoldar, o usted puede aprender a tocar un instrumento, o usted puede aprender a pintar. Y todo eso es tremendo, tomar esas clases. Usted puede ver videos de cómo jugar un deporte. Tremendo, usted puede pasar días, meses, un año haciéndolo. Pero ¿cuál es el problema? Hasta que usted no lo ponga en práctica, realmente no sabe lo que es. No va a mejorar. Estamos hablando aquí de un ejercicio. Leer un libro o escuchar sobre la oración no lo va a hacer a usted mejor. Es haciéndolo, con la práctica, con el ejercicio. Por eso le digo, hemos aprendido sobre la oración. Ahora hay que ponerlo en práctica. Y debemos de practicar todos los días. Dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. Oremos.